Hola, bienvenidos a la recomendación literaria de todos los viernes. Vamos a seguir con este ejercicio de recomendar 6 libros a partir de un tema particular. La vez pasada hablamos acerca de Libros que habían sido prohibidos a través de la historia, ¿no? Y Exactamente, sí. ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, que son libros que estén relacionados con la migración. Y todos sabemos formalmente que el fenómeno de la migración posiblemente es un fenómeno que ha marcado gran parte del siglo XX y seguramente va a marcar de una manera brutal el siglo XXI. Sabemos formalmente que pues, es parte de lo que somos. O sea, al final el ser humano es un animal que migra y migra muchísimo. Y gran parte de las personas como tú y como yo, pues no moriremos en el mismo lugar donde nacimos, ¿no? Yo nací en San Luis Potosí, ahora vivo en Chiapas, aquí el camarada nació en... Venezuela, así que ya es un ejemplo de lo que es migración. Pero bueno, vamos a comenzar. Tenemos 6 recomendaciones literarias muy interesantes y vamos a comenzar con aquí el compañero Nervinson Machado. Bueno, mira, hablando de esto de las migraciones, eso es algo que ha caracterizado al ser humano, como un poco ya explicaste, pero lo que ha caracterizado al siglo XXI, más allá de hablar de migración, es algo muy específico, los desplazamientos forzados. Claro. Sobre todo por conflictos bélicos, por cuestiones económicas, Territoriales, sí, alimentarias, por la violencia. O sea, hay un sinfín de cosas el que... desempleo también. Exactamente, la violencia económica, ese es un ejemplo también de eso. Así que el primer libro que quiero recomendar y del que voy a hablar así brevemente se llama Los migrantes que no importan. Es de un periodista salvadoreño, se llama Oscar Enrique Martínez. Lo curioso es que este periodista vivió en México, estuvo trabajando en México, estuvo también en albergues, estuvo desde el sur de México hasta el norte de México acompañando a todo este proceso migratorio que hubo, estuvo montado sobre la bestia, viendo cómo era también todo este shock violento que hay desde todos lados. Pero algo que es increíble es que este libro se publica en 2010 y bueno, el nombre ya es significativo, Los migrantes que no importan, ¿no? Hablando un poco de esto de la migración centroamericana y pues hoy en día voy a poner un ejemplo muy práctico para dar a entender bien este nombre. El libro se sale en 2010 y esta fecha es significativa porque en 2011 se produce la matanza de San Fernando, prácticamente como si este señor ya nos hubiese adelantado, mire lo que va a pasar, Sí. estamos mirando hacia otro lado cuando tenemos un problema real y esta matanza dejó más de 193 personas hasta el día de hoy, no se sabe con exactitud cuántos fueron los muertos, pero bueno, ese es el primer libro, yo creo que no hay que perder de vista este problema, es un flagelo que lamentablemente nos está afectando a todos, si se lo dice a un extranjero. Bueno, ahora me toca a mí. Les voy a recomendar una joya literaria. Ahí está. Se llama Le Grand Voyage, que en francés es como El Gran Viaje. Y afortunadamente se consigue en español. Está editado en Tusquets y es de Jorge Semprún. Jorge Semprún es un escritor muy peculiar, que digamos que en distintas partes de su existencia vivió prácticamente todo. Fue comunista, renunció al comunismo, fue de la resistencia francesa, lo detuvieron los nazis, pero que es su primer libro, se editó en 1963, como les comentaba, es un viaje muy peculiar. A él lo detienen en el sur de Francia, formando parte de la resistencia, y al final lo meten a un tren para cargar mercancías y ganado, y lo llevan a Buchenwald a partir de París o de Lyon. Y es muy extraño porque es como una obra reflexiva en torno a la migración forzada. Es una obra relacionada con, evidentemente, la matanza de judíos, la discriminación nazi, pero todo se desarrolla como en un soliloquio, como en un monólogo, a partir de que él va parado durante 3 días para llegar a Buchenwald, porque pues evidentemente en un tren de deportación no podías sentarte, ¿no? Y entonces como un monólogo que reflexiona a partir de qué implican las migraciones forzadas, qué implica la construcción del otro a partir del fenómeno de los nazis. Y pues sí, se consigue, vale mucho la pena. Se editó en 1963, ganó un par de premios, ganó el premio de la Resistencia Francesa, un premio que se daba para autores y para personas que hubieran participado
en la resistencia en contra de Hitler, un texto fundamental que pueden revisar por ahí, seguramente lo pueden encontrar. Fíjate que aquí empezamos con dos libros que hablan directamente de gente que vivió, que estuvo ahí. Claro. Son libros que, aunque hay un trabajo literario, por supuesto, en ejemplo, muy importante, el otro es periodístico, sigue siendo un trabajo directo, ¿no? De experiencia. Ahora voy a entrar un poco en la ficción, pero que de alguna manera entramos en un terreno interesante que es la migración venezolana. Me refiero a la novela Patria y Libertad de Alberto Barrera Tisca. Espero no pronunciar mal su segundo apellido, su nombre, un apellido extranjero. ¿De qué trata esta novela? Porque no trata directamente de la migración, pero en el caso de la migración venezolana estamos hablando de que son más de 5 millones de personas que han migrado en los últimos 5 años también. O sea, prácticamente el tamaño de un pequeño país. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Sitka, en este caso Barrera Sitka, agarra y habla específicamente de los últimos días de Chávez, del cáncer que está sufriendo, y automáticamente también empieza a hablar de la migración que hay hacia Cuba, de Cuba a Venezuela, cómo de alguna manera también empiezan a regularse ciertas normas, cómo de alguna manera se empiezan a ejemplificar ciertos problemas que son los detonantes de la gran migración que se está dando ahorita, que algunos le llaman éxodo. El gran éxodo. Sí, exactamente. Realmente la palabra a veces me causa conflicto. Creo que todavía no se ha conseguido la palabra adecuada para hablar del problema venezolano, ¿no? Claro. Creo que todavía están ahí. Yo creo que también es un problema de migración donde nos hemos vuelto una especie de parias porque hay un descuido del Estado completamente o de todos los estados, y de alguna manera también hace que como venezolanos estemos como que indefensos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, incluso violando normas internacionales, que la ONU, el derecho a la identidad y toda esta cosa, porque los pasaportes, los documentos, es un lío en este momento. Todo eso aparece en la novela. De alguna manera ya empieza a empieza a notarse el problema que va a venir. Entonces yo creo que es una novela fundamental para empezar a entender este problema y desde ahí saltar al problema de la migración, que creo que todavía no ha salido un libro completo que hable de la migración venezolana. Sí hay unos cuantos, se han publicado en España, también por los venezolanos, pero creo que ninguno como para entender la situación venezolana, como Patria y Muerte, que por cierto se publicó en Tusquets y ganó el premio de novela en el 2015. Muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo también voy a ahora recurrir un poco a la fantasía, que no sé si es tan fantástico como mucha gente opina en la crítica, pero voy a hablar de Crónicas Marcianas, Martian Chronicles, de Ray Bradbury, y tiene la peculiaridad de que pues podría parecer un libro de ciencia ficción, pero yo, como humilde lector, siento que no es un libro de ciencia ficción, sino es un libro que reflexiona en torno al fenómeno de migrar. Siempre hay como... Es un libro extraño. Es un libro que se publicó en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros sabemos que desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, se creía que había vida en Marte porque habían descubierto una serie como de canales, incluso hay estudios sobre los nombres de los canales y eso. Y entonces la humanidad confirmó que no había vida humana o extraterrestre en Marte hasta 1962. Entonces, antes del 62, pues habían toda clase de teorías en torno a si había vida en Marte o no. Y Ray Bradbury, que también tenía una peculiaridad física que verdaderamente parecía marciano, pues hizo eso, construyó un libro a partir de la conquista de Marte, a partir de que los norteamericanos conquistan Marte, a partir de los años 90, y habla básicamente sobre ese fenómeno, el fenómeno de lo que implica primero conquistar, y en la segunda parte del libro, que no quiero como contarles la historia, ni cómo termina, evidentemente, reflexiona en torno a lo que implica dejar un lugar para irse a vivir a otro, ¿no? La nostalgia, la tristeza, todo lo que se pierde, todo lo que genera el hecho de dejar un lugar. Y pues es una obra que pues está, digamos, construida a partir de eso, a partir de la fantasía y la ciencia ficción, pero sin duda, en mi opinión, el punto medular es migrar. También podríamos imaginar que pues, está construida a partir de la historia de Estados Unidos, porque como todos sabemos, no solamente Estados Unidos, sino gran parte de los países pues, que construyen el mundo están construidos a partir de migrantes, ¿no? Y entonces Ray Bradbury hace una obra fantástica y extraordinaria analizando lo que implica la migración. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial, como
comentario anterior, pues fue un gran momento de migración, tanto antes, durante y después, que cambió verdaderamente la geografía y cambió la manera en que se construía. Entonces, pues yo creo que esta novela de Ray Bradbury, que se consigue perfectamente en español, pues vale muchísimo la pena acercarse y disfrutarla, porque créanme que bellísima de principio a fin. Y bueno, vamos con tu tercer libro, ¿qué es? Sí, el tercer libro, por supuesto, es de este año, 2021. Estamos hablando de Leonardo Padura y se llama Como polvo en el viento. Este libro habla, como él mismo lo definió, trató de hacer un libro sobre el gran libro sobre la migración cubana. Esto es importante entenderlo porque Cuba es uno de los países que también tiene una tradición migrante desde hace mucho tiempo. Fíjate que desde los 90, finales de los 90 en Venezuela se le empezó a llamar, justamente por Cuba, los balseros del aire. Ah, qué bonito. Sí, ¿no? Porque bueno, en ese momento todavía hay una migración que se empezaba a dar aérea, ya no. Pero bueno, Cuba, por muchos motivos que creo que no vale la pena ahorita enumerar, trabaja en esta novela que de alguna manera mantiene una tensión completamente porque hay un misterio que como buena persona, como buen lector no voy a hablar directamente del misterio, pero sí quiero hablar de un aspecto fundamental, el hecho de ser extranjero. El ser extranjero de distintos ángulos. Son varios personajes, entonces no solamente somos extranjeros cuando llegamos a un sitio que nos parece extraño, que no es el nuestro, que no estamos acostumbrados. También él les pone distintos tipos de extranjeros, el que regresa a lo que aparentemente se le ha llamado su tierra, pero se da cuenta que esa tierra se ha vuelto tan extraña. Entonces hay los que siempre están recordando ese eterno retorno, una especie de Ulises. No, y hay como una nostalgia de lo que dejas, ¿no? También. Sí, sí, como esta cuestión de Ítaca, de Ulises, Claro. de la Odisea, pero resulta ser que cuando llegas te topas con algo totalmente distinto y te das cuenta que donde saliste en realidad, saliste de tu infancia, saliste de tu juventud, claro, saliste de un tiempo que realmente no lo es vas a recuperar. imposible volver, ¿no? Exactamente, entonces está eso, ¿no? Ser Gombrowicz, por ejemplo, cuando quedó hablando de esto de la Segunda Guerra Mundial, que termina atrapado en Argentina, en un país que no conocía, nada más iba de visita y se tiene que quedar ahí, tiene que hacer su mundo ahí, y bueno, salen unos libros increíbles de Gombrowicz allá en Argentina, sus diarios, sale Transatlántico, bueno, en fin, Leonardo Padura logra analizar el tema del extranjero desde distintos fenómenos, tanto dentro como fuera de la tierra natal, vamos a decirlo de esa manera, y creo que es una novela interesantísima sociológicamente hablando, y bueno, literariamente también, tiene un aporte que es Padura, ¿qué más puedo decir? Claro. Bueno, para terminar, como siempre, voy a cerrar yo con el sexto libro. Aquí está. Se llama El libro centroamericano de los muertos, de Balam Rodrigo. Y es un libro muy, muy peculiar. Es un libro que ganó en 2018 el premio de Aguascalientes. Y bueno, no sé si está de más decirlo, pero yo siempre he tenido como una buena amistad con Balam. Bueno, los dos en general. Y pues es un libro que me tocó ver construir. Es un libro que habla sobre la infancia de Balam Rodrigo y habla particularmente acerca de este fenómeno, porque él nació en un lugar que se llama Villa de Comatitlán, que está en Chiapas, en la mera costa chiapaneca, en el mero Soconusco, y de chico se fue a vivir a Tapachula. Entonces sus padres pues, vivían como en ese ambiente de las personas que iban y venían, y pues, sus padres pues, brindaron ayuda a muchos migrantes, y pues son como destinos inciertos, o sea, en cierto modo tú los ayudas en cierto punto, nosotros que somos chiapanecos, ya te hablé en plural, pero bueno, él también, digamos, Ya adoptado. tiene esa peculiaridad, tú puedes ayudarlo, pero son como personas que nunca van a construir su vida aquí, o sea, son seres que van como de paso y en realidad no sabes, no tienes como un destino cierto de lo que vaya a pasar. Y Balam Rodrigo, a partir de eso, a partir de la reconstrucción de lo que hicieron sus padres, de lo que recuerda él de su infancia, del convivio prácticamente diario con personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas, nos refleja muy bien este fenómeno, porque el fenómeno migratorio como tal comenzó a partir de finales de los 80 con la administración de Ronald Reagan, cuando prohibió el hecho de que los migrantes entraran y salieran de Estados Unidos. Entonces lo que hacían era pasar y no regresaban nunca.
Y pues Balaam, a partir de su infancia, a partir de finales de los 80s, a partir de vivir en un lugar en donde la migración está todo el tiempo fluyendo, pues construye un libro verdaderamente bello, usa recursos poéticos muy bien trabajados, hace memorias, por ejemplo, de futbolistas centroamericanos, habla sobre ríos, pareciera como estas infancias como inexistentes, ¿no? Que al final uno termina como recordando lo que le gusta o lo que ama, ¿no? Pero bueno, pues al final todos sabemos que a partir de Marcel Proust, estos recuerdos de recurrir a lo bello de la infancia, a lo bello del pasado, a lo que pareciera estar envuelto en este medio de la belleza por lo poco o mucho que recordamos, pues está ahí. Y entonces este trabajo creo que es de los que más valen la pena de los últimos Aguascalientes, porque yo he tenido la peculiaridad de leerlos todos. Y Balam al final creo que supo muy bien llevar al cabo este tema que siempre ha estado muy vigente en Chiapas y del que se habla poco en el resto de México. Hay algo más que te quería agregar ya casi en este cierre también, no del libro de Balán solamente, sino de todos estos libros que hemos nombrado, que también habla de los libros sobre la migración, de alguna manera es establecer una postura en contra del racismo. Y Claro. está implícito en todas las obras que hemos tratado, ¿no? Todo este tema de los contras que hay, ¿no? De cómo el extraño se vuelve el culpable, se vuelve, en este caso, automáticamente el victimario de algo que no ha hecho, ¿no? Sí, claro, al final, por ejemplo, la palabra extranjero viene de la palabra extraño y también creo que en latín quería decir como malo, o sea, todo lo que venía de fuera, todo lo que no pertenecía a la comunidad era malo. Y pues sí, al final la literatura es un acto humanitario, o sea, en el fondo escribir es creer en el otro, porque el otro es el que te va a leer, y pues creo que la literatura también es una herramienta para combatir pues, la xenofobia, el racismo, la discriminación. Y pues ahí está, creo que estos 6 libros les podrían servir de mucho, es una aproximación a un tema enorme que se ha tratado desde hace mucho tiempo en distintos puntos de la literatura, pero bueno, me gustaría que usted, ahora que nos ve del otro lado, coméntenos qué piensa. ¿Ha leído más textos acerca de la migración? Me gustaría que tratáramos alguno de ellos. Podríamos hacer una segunda parte, una tercera, cuarta, quinta, infinita cantidad de partes. Sí. Pero les dejamos estos 6 libros en la mesa. Coméntenos, les gusta, quieren que hablemos de algún otro tema. Estaría buenísimo que nos ayudaran con los temas, porque también a nosotros se nos acaba la cabeza. Y si ya llegó hasta este punto del video, le pido por favor que me regale un like, ya sabe, con la manita hacia arriba, si le gusta lo que estamos diciendo, con la manita hacia abajo. Si no le gusta, al final el algoritmo nos favorece las dos formas. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse, aplástelo, al lado de una campanita también aplástela por favor. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos todos los viernes, que tenemos esta sección junto con nuestro amigo Nervinson, pues esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Así que nos vemos en el próximo video y despídase. Bueno, un gusto. Hasta la próxima semana. Bye.